frecuentemente hablamos del término iglesia y comienza a escucharse el vocablo iglesia, ¿qué nos viene a la mente? Muchas veces nos viene a la mente el templo, el edificio donde se reúne, donde se tiene una liturgia, donde se hacen reuniones de adoración, pero nosotros sabemos que la iglesia es mucho más que eso, a pesar de que cuando nosotros vamos a los términos, tanto griego como hebreo, iglesia, eclesia en el idioma griego, kajal en el idioma hebreo, vamos a encontrar que se habla de una reunión, de una asamblea, pero nosotros al estudiar la escritura nos damos cuenta que la iglesia es mucho más que una asamblea, porque es el cuerpo de redimidos, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los santos que han sido justificados por la sangre del Cordero y se reúnen con un fin común, que es exaltar el nombre de Cristo, adorarlo a Él, exaltarle a Él, independientemente del templo, de la edificación. Cada uno de nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros somos la iglesia. De hecho, si nosotros no estuviéramos aquí, bueno, pues este local se puede utilizar para otras funciones, para otras cosas, pero lo que lo hace ser diferente es que usted y yo estamos acá y somos los redimidos. Y esa precisamente es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el concepto que nosotros vamos a ver en la Biblia. Y cuando vamos a ver las demandas de Dios para la iglesia, vamos a encontrarnos que Dios ha puesto una carga sobre la iglesia, y es esa responsabilidad de ser relevantes en el contexto donde ella está enclavada, en el contexto donde ella está. Independientemente de que nosotros sabemos que iglesia no se limita a una localidad nada más. Sabemos que hay iglesias locales, pero hay un concepto de iglesia universal, que es la iglesia que se reúne alrededor del mundo, la iglesia de Jesucristo, sin importar lengua, idioma, raza, nacionalidad, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia está llamada con un fin, con un propósito, y es exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios y ser relevante en el lugar donde Dios la haya puesto. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el mismo capítulo 5 de Mateo, vamos a encontrar el Sermón del Monte, uno de los sermones más impactantes que hay en el Nuevo Testamento, y vamos a encontrar que Jesucristo ahí les dice a sus discípulos y a los que estaban siendo parte de aquel auditorio, que no era como este, que son una montaña sentado en una piedra y ahí hablaban. Bueno, pues Jesucristo le dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. El concepto que el Señor está abrazando ahí: ustedes están llamados a ser relevantes, ustedes están llamados a impactar un mundo que está en sinsabor, insípido, y a dar luz donde hay oscuridad. Nadie pone una luz, dice: somos una ciudad, dice el Señor Jesucristo, continúan los versículos, dice: somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder y que arroja luz. Nadie pone una luz debajo de un almud, dice Jesús. Nadie pone una luz debajo de una mesa, debajo de una cama, debajo de un cajón, sino que la pone sobre el candelero, para que esa luz pueda irradiar claridad, para que pueda orientarnos, para que pueda darnos visión. Dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús está diciendo: la iglesia está llamada a ser relevante, amados. Amados, la iglesia en diferentes etapas de la historia ha tenido que afrontar desafíos y retos sumamente grandes y fuertes, ya sea desde la iglesia en el primer siglo, cuando tuvo que enfrentarse ante la oposición de las autoridades judías, que no querían que se predicara en el nombre de Jesús, ni que se hablara de la persona de Jesús, y sobre todo dándole ese matiz de Dios como es Él. Pues ellos se rebelaron, ellos hicieron una oposición frontal al crecimiento del evangelio. Luego Roma también, con el culto imperial y persiguiendo a los cristianos. A partir del tercer siglo también vimos otros desafíos que la iglesia tuvo que afrontar, cuando hay toda una desviación teológica y la iglesia tiene que lidiar con diferentes corrientes paganas y con diferentes interpretaciones teológicas que estaban muy lejos de la escritura y muy erradas desde el punto de vista bíblico. Así que esos eran los desafíos, pero la iglesia de hoy también tiene sus desafíos. Aunque los desafíos hayan cambiado, fueron en un tiempo, en el primer siglo de una manera, en el tercer siglo de otra manera, en el tiempo de la iglesia imperial, la iglesia reformada de otra manera, pero hoy tenemos nuestros desafíos. Pero lo que nunca cambia y nunca cambiará es que la iglesia tiene un llamado, y el llamado de la iglesia es a ser relevante. ¿Cuántos creen eso? La iglesia está llamada a ser relevante. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no es relevante?
¿Qué sucede cuando una iglesia no es relevante? Lo contrario a la relevancia es la intrascendencia. Cuando una iglesia es intrascendente, ¿qué sucede? Pues bueno, cuando esto sucede, lo primero que hay que hacer es interiorizar o pensar qué piensa Dios de eso. ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Qué piensa Dios de una iglesia que no es relevante? De una iglesia que es intrascendente. ¿Qué piensa Dios de eso? Porque la demanda de Dios es clara. Ahora, por eso hoy nos vamos a remitir a ese texto que está en Apocalipsis capítulo 3, por eso les dije al inicio, capítulo 3, versículos 15 y 16. Solo esos dos versículos nos habla de lo que sucede cuando una iglesia no es relevante. Y dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío, dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Ahora, yo sé que cuando nosotros leemos este texto, quizás alguno piense, bueno, ¿será que el Señor está hablando a los calientes, aquellos que tienen una gran devoción por Él? ¿O será que está hablando de los fríos, aquellos que se mantienen distantes y que no quieren tener contacto con Él? Pero realmente no es así, porque cuando nosotros vemos el texto y lo analizamos a la luz de la Biblia, de una manera plena, vamos a ver que Jesús dice, ojalá fuera frío. Y yo no creo que Jesús dice, ojalá que tú fueras frío, que no tuvieras relación conmigo. No, porque cuando la Biblia dice la Biblia que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Así que el deseo de Dios es que las personas respondan en fe. Así que Él no dice, ojalá que fueras un mundano, ojalá que fueras un perdido. No. Para poder darle una interpretación al texto, nosotros tenemos que tomar algunos elementos que son precisamente de la geografía del lugar, específicamente ubicados en la geografía, algunos detalles geográficos del lugar. Ahora, Laodicea, amado hermano, era una iglesia que estaba en una región del Asia Menor y que ellos se consideraban ricos y realmente eran ricos en muchos aspectos. Muchos aspectos eran ricos, pero tenían un grave problema. ¿Cuál era el grave problema que había en Laodicea? No tenían suficientes fuentes de agua potable, no tenían suficientes fuentes propias de aguas frescas y refrescantes para ellos, de agua fresca para el pueblo. Así que en ese sentido tenían un gran problema. No era como Heriápolis, que era una ciudad que estaba a unos 10 kilómetros de Laodicea, y esa ciudad se caracterizaba por tener aguas termales, eran aguas salutíferas, ¿entiendes? En las aguas que tú te metes en ellas y traen un beneficio en la epidermis, en la piel, y tienen un enfoque terapéutico que te ayudan. No eran como ese lugar de Heriápolis, que tenían ese beneficio terapéutico al cuerpo. No eran como Colosa, que se caracterizaba también por las abundantes riachuelos que tenían y fuentes de agua fresca. Era todo lo contrario. Laodicea tenía aguas subterráneas que eran aguas estancadas y que eran aguas tibias. Y que las personas cuando iban y no estaban adaptadas, por ejemplo los turistas cuando iban al lugar, terminaban tomando el agua y devolviéndola, arrojándola, vomitándola, porque no se adaptaban a ello. En ese sentido Dios le está diciendo, escúchame Laodicea, no eres relevante. No tienes ninguna utilidad. No eres útil como las aguas termales. No eres útil como las aguas que traen beneficio al cuerpo. Pero tampoco eres útil como las aguas frescas que apagan la sed. No eres útil. Por tanto, no eres relevante. Y por eso te vomitaré de mi boca. Amado, esta es una palabra fuerte, muy fuerte, lo que el Señor le está diciendo a esta gente, a esta iglesia. Le está diciendo, tú no eres relevante. Y cuando una iglesia no es relevante, amados hermanos, ha caído en una crisis. Cuando una iglesia es relevante, es cualquier cosa menos una iglesia. Cuando una iglesia no es relevante, no está cumpliendo el llamado de Dios, no está cumpliendo las expectativas de Dios. Entonces puede ser un museo, puede ser una empresa, pero no una iglesia. Porque la iglesia está llamada a marcar pautas en la sociedad en la que está enclavada. La iglesia está llamada a arrojar luz y a impactar el corazón de la gente, a ser accesible a la gente. Y Dios le está diciendo, ustedes no están en nada. Ustedes están ahí ocupando un lugar, pero están inertes. Y no pueden y no hacen la voluntad de Dios. No cumplen la voluntad de Dios. Están dormidos. No hay utilidad. No son útiles. Eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia de Laodicea. Amado, ¿qué significa ser una iglesia relevante? Esa es la pregunta.
¿Qué significa ser una iglesia relevante? Una iglesia relevante es aquella, escuche bien y tome nota los que pueden, una iglesia relevante es aquella que no diluye su mensaje, que no cambia sus estándares, que no baja los estándares de moralidad y espiritualidad. Es una iglesia que se conecta con la gente, es una iglesia que llega al corazón del pueblo, es una iglesia que honra a Dios, exalta su nombre, es una iglesia, en otras palabras, que rasca donde pica, amados. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que a usted le ha picado la espalda y usted no llega y usted tiene que pedirle ayuda a que está a su lado, a su esposa, a la mujer, a su esposo. Y yo no sé pero casi siempre las personas tienen la capacidad de no dar en el blanco. Y es ahí donde empieza, no, a la derecha, sube un poquito, para abajo, para arriba. No, al lado. Yo me pongo y me doy vuelta y mi esposa me dice, pero mijo, ¿para dónde tú vas? Pero usted está de acuerdo conmigo que no hay nada más placentero, estaciante, que cuando te arrascan en la roncha. Usted hace, ¡oh! Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¡Qué rico! Eso es la iglesia. Pero qué triste cuando es la iglesia la que nos rasca en la roncha, amado. Pero qué beneficioso cuando la iglesia da en el punto. Cuando la iglesia está en una localidad precisamente para traer beneficio, para traer impacto, para generar utilidad. Eso es una iglesia, amado, relevante. Y a eso estamos llamados cada uno de nosotros. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos dice en el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que hubo dentro del séquito de Israel, de David, habían un equipo de trabajo que la Biblia le llama los hijos de Isaacar, eran cerca de 200. Los hijos de Isaacar, dice, eran entendidos en los tiempos. Eran entendidos en los tiempos. Y eso es parte de una iglesia relevante. No solamente que no diluye el mensaje, sino sabe el terreno, sabe discernir el terreno donde está pisando. Sabe tener una lectura de los tiempos que vive. Por eso dice, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y cuyo consejo seguían todos sus hermanos. Esa gente sabía dónde estaban parados. Esa gente podían tener una lectura clara de lo que Israel, de los movimientos que Israel podía hacer, tenía que hacer desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar. Ellos sabían lo que había porque tenían discernimiento. En ese sentido, la iglesia también debe apropiarse de eso. Debe tener esa lectura clara. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿A dónde tengo que dirigirme? Y eso amado, es ser relevante. Nosotros como iglesia podemos hacer una valoración del tiempo que estamos viviendo. ¿Podemos hacerla? ¿O somos ciegos? ¿O somos sordos? Y esto no es político. Pero nosotros si tenemos una lectura superficial nada más de lo que estamos viviendo hoy en nuestra nación, sabemos que hay tensiones. Hay tensiones políticas desde el pasado 11 de julio. Hay toda una tensión política en el plano económico. Si vamos a hablar del plano económico, también hay escasez. Hay una inflación galopante y todas esas cosas. No somos tontos, lo sabemos, podemos tener una lectura. Sabemos que también hay problemas con el COVID, hay brotes y eso ha dejado a muchas familias enlutadas. Ha dejado a muchas familias con dolor, otros padeciendo precisamente de las secuelas del COVID, otros porque perdieron familiares. Esa es la realidad que no tenemos hoy. Ahora tenemos un código de la familia que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar muy bien, porque hay aspectos que son debatibles. Entonces, esa es la realidad cubana, amados. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué va a hacer la iglesia? ¿O qué postura debe tomar la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cómo debe actuar la iglesia? Bueno, yo les voy a decir dos aspectos en los cuales la iglesia debe actuar. En medio de nuestra situación, porque la iglesia cubana está llamada a ser relevante. Número uno. Estamos llamados en medio de un contexto como este a tener un mensaje de aliento, esperanza y fe. ¿Entendió eso? Un mensaje de aliento, esperanza y fe. Amado, esa es la función de la iglesia. Yo a veces veo en las redes cosas que me asombran y me quedo impactado. Porque por un lado tú ves gente diciendo, lo que tienen que hacer los cubanos es tirarse para la calle, agarrar una cabilla, darle cabillazo. Ya. Amado, esa gente lo dicen porque están comiendo jamón y queso de otro lado. Y el que empuja no se da golpe. A mucha de esa gente cuando estaban aquí no le tiraban ni una tiza a una mosca. Entonces es muy fácil de otro lado decir, empuja,
Por otro lado, la gente, no, ahora tú verás que sí, ahora vamos a salir adelante, hay nuevas estrategias económicas, las MIPYME, la que... Amado, no hay ninguna función. La labor de la iglesia es direccionar a la gente a Dios. La única forma de que nuestro país alcance prosperidad en todos los sentidos es que se vuelva a Jehová de los ejércitos, que busque al Señor, que clame al Señor, que se arrepienta de sus pecados. Esa es la clave. Y esa, amado, esa es la función de la iglesia. No hacer politiquería barata, no es ponerte a estar hablando del otro, ni nada de eso. La iglesia está llamada a predicar el reino de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del norte, mi socorro no viene de dólares, mi socorro no viene de euros, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Denle un aplauso a Dios ahora, esta mañana. Amén. Entonces no podemos desenfocarnos, no podemos perder el norte, no podemos perder el rumbo. Nosotros como iglesia sí estamos llamados. Hay gente enlutada, hay gente que ha padecido, hay gente confundida, hay gente que está en una situación tensa, pero ahí estamos nosotros para decirle, Jesús es la solución. Mi hombro está aquí para que te apoyes y mi mensaje para que te refresques el alma. Esa es la función de la iglesia. Estamos llamados a tener un mensaje relevante y de impacto en medio de esta situación que vivimos. Un mensaje de esperanza, amado. No estamos para echarle combustible al fuego, no, sino traer un mensaje de esperanza. Número 2, ¿qué tiene que hacer la iglesia para que sea relevante? Estamos llamados a evaluar todas las cosas que llegan a nuestra vida a la luz de la Escritura. A la luz de la palabra. Amado, porque los medios de los cuales muchas veces nos nutrimos, ya sea por vías de las redes sociales o ya sea por la televisión, cualquiera que sea, tienen sus agendas. ¿Cuál es la agenda que tú? ¿Cuál es la televisión que tú ves? ¿La BBC de Londres? ¿Cuál es la que ve? ¿La CNN? ¿Telemundo 51? ¿O Cubavisión? Cualquiera tiene sus agendas. Cualquiera. Yo tengo mis agendas personales y son claras, son evidentes. Mis agendas son evidentes. Yo soy siervo de Dios, yo soy predicador del evangelio. Eso es lo que yo hago. Pero muchas veces las agendas de los canales no dicen lo que tienen. O sea, ellos promueven una idea, pero no te dicen lo que hay detrás. No te dicen lo que hay detrás. Entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos de tomarnos cualquier píldora que nos den. Tenemos que todo evaluarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que me santifica. Es la que me ha diseñado el camino correcto. Es la que me pone en perspectiva con el Padre. Es la que me pone en perspectiva con las cosas eternas, que son las que perduran, porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces yo tengo que pedirle al Dios de la palabra que me dé el discernimiento necesario para yo saber y no tragar cualquier píldora, sino saber discernir. Saber discernir. Amados, hay veces que no se dice cuál es la intención detrás, y hay veces se esconden detrás de una cortina musical y de terminología que aparentemente parece inofensiva y muy técnica. Pero hay aspectos que son debatibles y que pudieran traer mucho daño. Gestación solidaria, responsabilidad parental, matrimonio igualitario. Yo les insto a que lean, estudien y que se lean el código, el proyecto. Hay que leerlo. Usted es ciudadano cubano, tiene que leerlo, tiene que saber hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y suena muy lindo gestación solidaria. ¿Qué hace? De manera cruda, hablándolo, práctica. ¿Qué hace? Utiliza a la mujer como una alforja. Nos devuelve al concepto aristotélico que pensaban que la mujer simplemente era útil para reproducir, para dejar legado de prole. La reducía a una alforja. Eso es. Violenta los derechos del niño. Violenta los derechos del niño porque los hace nacer en un hogar y rompe el vínculo que tiene con su madre biológica. Nunca más la ve. Esa es la gestación solidaria. Qué lindo, solidaridad. Pero hay un veneno detrás. Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario. Matrimonio homosexual. Eso no cumple ni las expectativas del concepto. No llega al nivel del concepto matrimonio, del vocablo, porque el matrimonio se deriva la palabra matriz. Así que el matrimonio es aquella unión que tiene la potencialidad de dejar prole.
Y cuando no hay la potencialidad de dejar prole, ya eso no es un matrimonio. Porque un hombre con hombre no reproducen nada. Una mujer con una mujer no reproducen nada. Eso es una carga a la sociedad. ¿Qué beneficio trae? Nada. Pero se esconde tras un término. Responsabilidad parental. Tus niños van a mañana a hacer lo que ellos entiendan. ¿Cuántos somos de las generaciones del chancletazo? Mi abuela, escuche esto, y yo no estoy diciendo, no estoy promoviendo la violencia, pero mi abuela me daba con la manguera de la lavadora aurica. Sí, amado hermano. Y usted veía a los muchachos de antes, y libre Dios que un muchacho antes pasara por el medio de la sala cuando hay conversación entre los mayores y diera su opinión. ¿Qué es eso? O los muchachos te interrumpen y opinan y te dicen, cállate, al padre, cállate, que tú no sabes lo que estoy hablando. ¿What? Como dicen allá en Florida, hello, ¿qué pasa ahí? Algo está fallando. Autonomía progresiva, no, amado. El chancletazo cuando lo lleve. La corrección moderada. Y nosotros tenemos un código de la familia que nos ha funcionado hasta hoy, es la ley número 1289 de 1975, como nos ha funcionado y todos somos producto de eso, ¿sí? Pero no puedes castigar a tu niño, no puedes reprender a tu niño, tienes que sentarte a valorar, a debatir con él. Cuidado, amado, tenemos que saber dónde estamos parados. Y tenemos que estudiar, buscar la palabra que nos arroje luz y pedirle a Dios entendimiento para en medio de un momento como el que estamos viviendo. También la iglesia puede ser relevante. Entonces, para eso estamos llamados. ¿A dónde nos dirigimos, amado? Mi segundo punto, voy a ir apurándome. Se aproximan tiempos difíciles. Sí, se aproximan tiempos difíciles. Se aproximan tiempos difíciles porque la iglesia siempre ha tenido un mensaje confrontador. A lo malo le llaman por su nombre, al pecado, pecado, a lo incorrecto, incorrecto. Nuestro estilo de vida ya confronta, porque como nosotros estamos enfocados en agradar a Dios y en acoplar nuestra vida a los preceptos de la palabra de Dios, eso muchas veces pone al descubierto la pecaminosidad de otros. Y es cuando la gente se molesta. ¿Se molesta por qué? ¿Por qué? Porque tú nada más vives a la altura del llamado que has recibido, porque tú brillas, y porque tú brillas le molesta. Y entonces eso va a traer tiempos muy difíciles para la iglesia. Pero son tiempos donde Dios va a decantar su iglesia, amado. Va a decantar su iglesia. Y son tiempos de estar definidos en lo que creemos. Tiempos de estar definidos. Habrá momentos en los que por no pensar igual te van a excluir de algunos grupos. Hay gente que te va a dejar de hablar. Hay gente que no te va a saludar más. Si había algún beneficio te lo van a quitar. Si tú pertenecías a ciertas cosas te las van a tronchar. Pero esos son tiempos, amado, donde tenemos que valorar qué es lo mejor. Esa es parte del precio. Primero te van a tratar de convencer, tú estás equivocado, ¿no? Pero cuando ven que tú no vas a los estándares, entonces van a pasar a otra fase. La otra fase de tratar de enrolarte. Cuando tú ves que están definidos, entonces van a pasar a otra fase, ser enemigos frontales. Se aproximan tiempos difíciles para el cristianismo. Y yo no estoy hablando del contexto cubano, del contexto global, y luego lo voy a enseñar. Estamos viviendo una generación de últimos tiempos. Hoy estamos más cerca, como decía el apóstol Pablo, de nuestra redención que el día en que creímos. Hoy estamos más cerca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en medio de un contexto cuando te vayan a eliminar, cuando te dejen sopesar y decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un buen salario o agradar a Dios? ¿Qué es mejor? ¿Un viaje o decidir ser fiel a Jesucristo? ¿Qué es mejor? ¿Que me promocionen? ¿Que me den una buena promoción? ¿Que me den una buena cobertura? ¿Que me pongan, que me inserten dentro de grupos relevantes? ¿O agradar a Dios por encima de todas las cosas? Ahorita les dije, el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿De qué nos vale alcanzar todo el mundo y perder nuestra alma en el infierno? Ahí tenemos a los apóstoles en Jerusalén, primer siglo, ahí estaban. No me hablen más en el nombre de Jesús. Ahí dice Pedro y Juan, lo sentimos, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos es necesario primeramente agradar a Dios antes que a los hombres. Ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Pero póstrense, adoren la estatua. Y a cualquiera en estos tiempos dice, pero qué fanático.
Porque adorar eso, nadie te va a ver. Nadie te va a ver. Es un ratico ahí, un momentico. Tú sabes que en tu corazón tú no estás postrado. En tu corazón tú estás adorando a Dios. Total. No, amado, no. El corazón Dios lo ve. Porque hay gente que se justifica. Usted sabe que hay gente, a mí me encanta, como yo veo a gente que dicen, el Señor sabe. No, yo no voy a la iglesia, pero el Señor sabe. No, ese es el problema, que el Señor sabe. El Señor sabe todo. Sabe tu corazón, sabe tu mente, sabe todo lo que tú estás pensando ahora mismo. Sabe. El problema es no que el pastor sepa, no, el que Dios sí sabe. Ese es el gran problema del asunto. Entonces, amado, ahí están ellos. Decidieron permanecer como una espada en la roca. Y no me voy a quebrantar y no me voy a doblar. Porque esto es lo que yo creo y esto es lo que me garantiza a mí salvación eterna. Por una cuestión de tiempo no les leo, pero les dejo de tarea Mateo capítulo 10, versículo 19 al 22, 16 al 22. Jesús le está hablando de la realidad a los discípulos. ¿Cómo va a ser el contexto? ¿Cómo va a haber tribulaciones? ¿Cómo va a haber situaciones de persecución? Y Jesús termina diciendo, parafraseo el texto, dice, Jesús termina diciendo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lamentablemente hay gente que se quedan a mitad de camino. Hay iglesias que se quedan a mitad de camino. Hay iglesias que comprometen el mensaje. Hay iglesias que bajan los estándares. Bajo la consigna de querer ganar gente, terminan siendo más mundanos que iglesias. Terminan pareciéndose más al mundo que al reino de Dios. Estamos llamados a ser relevantes, amado. ¿Tú sabes cuántos pastores abandonan el ministerio en los Estados Unidos cada mes? 1.500 pastores mensuales abandonan el ministerio en los Estados Unidos de América. Amados, tenemos que enfocarnos en ser iglesias relevantes. Dios nos llamó a eso. Ahora, con lo que le iba a decir, el último punto es, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y eso es conociendo el terreno que estamos pisando. Amados, nos dirigimos a un tiempo difícil. Y estoy hablando desde el punto de vista global. Nos dirigimos a un tiempo difícil. Estamos viviendo una sociedad que enalbola la bandera de la tolerancia, de los derechos, de la libre expresión, del libre pensamiento. Sin embargo, cuando tú das tu criterio, posiblemente sea censurado. Porque es una generación de cristal. Tú no puedes ofender a nadie. Nada más que mira las redes para que veas. Tú mira las redes y mira los comentarios de una publicación. Míralo. Uno tirándole al otro, que me ofendiste, porque... Esa es la generación que vivimos. Entonces, bajo esa bandera que se enalbola de la libertad, comenzará a haber censura. Y eso es desde el punto de vista global. Iglesia, cuando levantes tu voz, posiblemente sea censurado. Y tildado e etiquetado de cualquier adjetivo, de cualquier cosa. Este año que pasó, Will Graham, que es un pastor, tenía cerca de 180,000 seguidores en Facebook. En YouTube, perdón. Yo lo seguía a él. Yo lo seguía a Will Graham porque tenía informaciones muy buenas desde el punto de vista teológico y demás. Daba interpretaciones de la Biblia muy coherentes, muy apegadas al texto. Pero le suspendieron su canal. YouTube le canceló el canal su canal. ¿Usted sabe por qué? Porque lo consideró homofóbico. Mire, el año pasado, también le traigo otra información. El año pasado, una cadena católica se llama EWTN. YouTube le hizo una advertencia. Mira, conteo de protección. Lo puso sobre las cuerdas y le dijo, otro más y te vas. Otra más y te vas. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a una monjita dar 2 programas pro vida. Dar 2 programas donde criticaba el aborto. Y eso no le gustó a YouTube. Y le dijo, conteo, protección, otro programa y te vas. César Vidal, que es un historiador, que es un escritor, que es un teólogo, canal de YouTube cerrado. ¿Por qué? Porque lo consideraron como que su información no venía acorde a los tiempos. ¿Por qué? Porque criticaba algunos aspectos del coronavirus y de las vacunas y demás. Entonces, ¿hay libre expresión? No lo hay. Y para ese mundo nos estamos encaminando, amado. En esa dirección vamos, donde podemos ser censurados, donde podemos ser etiquetados de cualquier cosa. Porque vivimos en una generación que ha canjeado valores. A lo bueno le llaman malo.
a lo malo bueno y lo promueven y lo propagandizan. A lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo, como dice el profeta Isaías, amado. En esa generación nos movemos nosotros. Hace un tiempo yo leí un libro que habla acerca de nuestra generación, posmodernidad. Esta es la posmodernidad. Ya pasamos la modernidad hace mucho tiempo. Antonio Cruz se llama, el libro se llama La posmodernidad. ¿Sí? Y él da no tengo el tiempo para decirle, pero al menos le voy a mencionar algunos de los cambios, de los valores que se han cambiado de la modernidad a la posmodernidad. Y usted va a ver si no es así. Mire cuáles son los cambios que han habido. En la modernidad había valores absolutos. Se abrazaban los absolutos. Hoy tenemos todo lo relativo. Se cambia lo ético por lo estético. Ya no nos importa tanto los principios que dirijan la ética en nuestras relaciones, sino que te vea bien, que me vea bonito. Se ha cambiado la razón por los sentimientos. No es la valoración de los conceptos y los principios, sino que se sienta bien. Dale rienda suelta a lo que tú sientas. Lo importante es que tú te sientas bien. Que te sientas bien. Y es por eso que estamos cometiendo casi una locura de aprobar una orientación sexual o legislar una orientación sexual. Usted sabe que la misma Asociación Americana de Psicología dice que la orientación sexual, y es pro LGBTI, no estoy diciendo que no, que ellos son pro LGBTI, y dice que la orientación sexual es un deseo, es un apetito del alma, es un deseo, es una orientación, es un gusto. Entonces no podemos legislar gustos. Porque si vamos a legislar la homosexualidad, tenemos que darle también el mismo derecho al pedófilo, tenemos que darle el mismo derecho al violador, tenemos que darle el mismo derecho al boyerista, al que mira hueco, como decimos en el idioma cubano popular. Cuidado, amado. Y esos son los cambios. Lo sacro se ha cambiado por lo secular. La responsabilidad y seriedad por lo light y por el humor. La formalidad por la informalidad. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque cosas como estas se introducen dentro de la iglesia. Se introducen dentro de nuestras reuniones. Ya la formalidad no es parte casi de los cultos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Número 1, no nos podemos cansar de hacer lo correcto. ¿Qué dice la Biblia respecto al tema? Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya, bendito sea el Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Número 2, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe aferrarse a Dios y al galardón que tenemos, apropiarnos de nuestra corona. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice: retén lo que tienes para que ninguno arrebate tu corona. Para que nadie arrebate tu corona. Amados, somos tiempos muy difíciles, pero la iglesia está llamada a ser relevante y a permanecer en la fe. ¿Será difíciles muchas de las cosas que tengamos que vivir? Sí, van a ser difíciles. Hay veces nos van a etiquetar de cualquier cosa, es posible que suceda. Pero, amado, recuerde que hay un galardón que está delante. Hay un premio de supremo llamamiento de Dios. Y qué bueno es que al final del camino, Daniela, por favor, ayúdame, ya termino ya, que al final del camino, al final del día, como nosotros podamos escuchar la voz melodiosa de nuestro Redentor, diciéndonos: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cualquier sacrificio vale la pena. Cualquier sacrificio vale la pena, amados. Ejemplo tenemos los que nos precedieron. Ninguno de los apóstoles, a no ser el apóstol Juan, que terminó viejito, anciano, muchos de ellos tuvieron muerte prematura. Muchos de ellos fueron lapidados, otros aserrados, otros apedreados. Bueno, ya lo dije, lapidados. Otros fueron traspasados por espada, decapitados, ahorcados, tirados de un templo, de un pináculo de un templo, arrojados como Santiago, muerto a palos. Tenemos el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, que fue lapidado. Pero ¿cómo murió? Con su rostro al cielo,
y viendo al Cristo incomparable puesto de pie. Algo que nuestros textos nos revelan, que la Reina Valera quizás no lo describe en su totalidad como está en el idioma original, porque es la única vez que vemos al Hijo del Hombre puesto de pie a la diestra del Padre. Única vez, irrepetible. Siempre que se hace referencia a Cristo dice, y está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Pero en esa oportunidad dice, y Jesús estaba de pie. Porque no hay nada más que conmueva el corazón de Dios, amado, que ver a sus hijos siendo fieles a su palabra, siendo fieles a Él. Él se pone en pie, abre los cielos y los recibe con gozo. Y Esteban estaba siendo recibido en la presencia de Dios como ningún otro, amado. Es tiempo de que la iglesia asuma su papel profético. Estamos llamados a ser sal. No estamos llamados a estarnos enredando en politiquería barata. No, amado, no se confunda con eso. No se confunda con eso. Estamos llamados a esgrimir los valores, los preceptos, lo que trae beneficio a nuestra nación cubana. Para eso estamos aquí, porque si no, no hubiéramos ido. Para eso estamos aquí, porque queremos salar aquí. Queremos impactar aquí, amamos nuestra patria. A mí si alguien me pregunta, ¿eres revolucionario? Yo le digo, no, yo soy más que eso, yo soy patriota. Yo amo Cuba, yo amo mi nación. Y amo lo que Dios puede hacer en esta nación, amado. Oramos por la familia cubana, oramos por nuestros gobernantes, oramos por todo. Y ese es el llamado, a ser relevante en tu familia, en tu hogar, en tu escuela, a llegarle con el mensaje que verdaderamente cambia todas las cosas. Cambia hasta nuestra mentalidad y nuestra manera de actuar. Esa es la función de la iglesia, amado. Así que en esta mañana yo quiero orar pidiéndole al Señor que traiga colirio espiritual sobre nosotros y que ponga carga en nuestros corazones por donde quiera que estemos, seamos iglesia. Seamos iglesia donde quiera que estemos. Recuerde que es mucho más que templo, es mucho más que paredes. Es usted diseminado por la sociedad, es usted en el pueblo, es usted siendo luz, es usted irradiando esperanza, es usted trayendo consolación al corazón devastado. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo.